Hola, mi nombre es Bele Macías y os doy la bienvenida al seminario relativo a los factores que afectan a la supervivencia de los microorganismos en alimentos. La exposición durará unos 20 minutos, tras la cual se dará parte a una serie de rueda de preguntas en la que podéis plantear todas aquellas dudas o cuestiones que os hayan ido surgiendo a lo largo de la exposición. A través de este seminario se tratará de adquirir las competencias que figuran a continuación. Por un lado, desarrollar el concepto de contaminación microbiana en los alimentos y por otro, conocer la influencia de los principales factores que posibilitan o dificultan el crecimiento microbiano en los alimentos. Para ello veremos la contaminación microbiana en alimentos y la multiplicación y desarrollo de microorganismos, ya sea por factores intrínsecos, factores extrínsecos o sustancias inhibidoras. Comenzamos entonces. Con respecto a la contaminación microbiana de alimentos, deciros que existe una gran variedad de microorganismos en la superficie o en el propio interior del alimento, pero no muchos de ellos o no la gran cantidad van a pasar todos los procesos de elaboración, de conservación y de almacenamiento del alimento. Será una pequeña parte de ello lo que llegue a esta fase final del producto, con lo cual resulta no siempre posible que provoque alteraciones o provoque algún tipo de problema hacia el consumidor. De hecho, los microorganismos más frecuentes en los alimentos son los que os figuran a continuación: bacterias, hongos y levaduras. De estos, a nivel sanitario, son las bacterias las que pueden provocar más problemas a la hora de tener algún tipo de alteración, de problema de salud en el consumidor. Para que un microorganismo patógeno pueda provocar una enfermedad alimentaria en el consumidor, tienen que darse una serie de etapas. La primera de ellas sería la propia contaminación del alimento. Esta contaminación puede tener lugar de una forma directa, ya sea porque este alimento procede de algún tipo de animal que se encuentra enfermo, que es portador de alguna enfermedad, por parte de los manipuladores de alimentos que tienen enfermedades o son portadores de ellas. Incluso estos manipuladores pueden llegar a hacer esa contaminación directa con el alimento a través de gotas de sudor, gotas de saliva, etc. O, por otro lado, podría ser una contaminación indirecta, a través de lo que serían los vectores, denominados así a ratas e insectos, aguas sucias, no potables, que se utilizan para el riego, por ejemplo, de frutas y hortalizas, el polvo, utensilios contaminados que se utilicen en la industria, ya sea industria alimentaria, ya sea comercio, establecimientos de comidas, o el propio contacto con otros alimentos contaminados, lo que sería la denominada contaminación cruzada. Una vez pasamos la fase de contaminación, el siguiente paso o fase que se da para llegar a una verdadera contaminación o un verdadero problema en la salud del consumidor sería la multiplicación de esa cantidad de microbiota que se encuentra en el alimento hasta el punto de poder llegar a provocar una enfermedad de transmisión alimentaria. Con respecto a este punto de multiplicación, os quiero mostrar un archivo, un artículo del Instituto de Nutrición e Higiene de Alimentos de Cuba, que además de comentar lo que aquí vamos a ver en el seminario de hoy, también os hace referencia a lo que sería la curva de crecimiento de los microorganismos, con cada una de sus fases. Bien, seguimos con la presentación entonces. El Instituto de Nutrición e Higiene Alimentaria, además, tiene otra serie de artículos o
documentos que os pueden resultar interesantes, con lo cual os adjunto en la presentación lo que sería la página web para que podáis visualizar el contenido que trae y aquel tipo de información que os pueda resultar interesante. Bien, continuamos entonces y nos paramos en lo que sería esa fase de multiplicación, debido a que es en esta fase donde realmente tenemos que realizar los controles necesarios para llegar a dar al consumidor final un alimento seguro. Dentro de esta fase de multiplicación existen realmente factores que nos van a ayudar a posibilitar tanto el incremento o a dificultar ese crecimiento microbiano. Se divide en lo que serían factores intrínsecos, los que llevan el propio alimento, sus propias propiedades, donde se encuentran contenido de nutrientes, contenido en agua y pH. Por otro lado estarían los factores extrínsecos, que están más relacionados con el entorno de ese alimento, como pueden ser el oxígeno y la temperatura, y teniendo en cuenta la combinación de la temperatura siempre contando con el tiempo. Y por último, lo que serían las sustancias inhibidoras. Sustancias inhibidoras son aquellas que se pueden encontrar tanto en el propio alimento como añadirse a él para hacer que esa parte de carga microbiana que pudiera provocar enfermedad en el consumidor se elimine. Comenzamos entonces con el primero de los casos de factores intrínsecos, que sería el contenido de nutrientes. Lógicamente, los microorganismos necesitan nutrientes para crecer y desarrollarse. De hecho, los microorganismos van a proliferar muchísimo mejor en aquellos alimentos ricos en contenido de nutrientes. Dentro de estos serían, por ejemplo, lo que son productos orgánicos, fuentes de carbono e nitrógeno. De hecho, un ejemplo es que las bacterias se multiplican muchísimo mejor en lo que son alimentos ricos en proteínas o en hidratos de carbono que lo que son alimentos grasos. Por otro lado, contamos con el contenido en agua. Los microorganismos dependen del agua para la síntesis de sus componentes celulares. Este agua debe encontrarse disponible en el propio alimento. De esta forma, todos aquellos alimentos que tengan mayor disponibilidad de agua harán que, lógicamente, proliferen en ellos de una forma mucho más fácil esta carga microbiana. La cantidad de agua disponible en el alimento se encuentra expresada a través de lo que sería la actividad de agua. Esta actividad de agua es la expresión entre el cociente de la presión de vapor de agua en el alimento entre la presión de vapor de agua pura. Así, aquellos alimentos que tienen mayor cantidad disponible de agua sean aquellos en los que, como comentaba, proliferará más fácilmente los microorganismos sobre ellos. De hecho, quiero poneros un ejercicio en el que participéis indicando cuáles de estos alimentos que figuran a continuación tendrán una vida útil más larga, es decir, cuáles será más fácil en el que proliferen menos lo que son los microorganismos. Podéis votar una opción. Bien, veo que la mayor parte habéis puesto directamente frutos secos. Bien, podemos continuar. Efectivamente, si nos fijamos, la actividad del agua es un parámetro que tiene como valor contenido entre 0 y 1. Para todos aquellos tipos de productos en los que son sustratos tipo azúcar, sal, etcétera, la disponibilidad de agua es reducida, con lo cual su valor va a ser pequeño. Ya veis ahí en el caso de la gráfica, el azúcar tiene una actividad de agua de un valor 0,19. Sin embargo, para todos aquellos productos frescos, ya sea el caso de carnes, frutas, hortalizas, donde la disponibilidad del agua en el alimento es superior, sí que tienen unas actividades de agua muy próximas a 1, lo cual implica lógicamente que tengan una vida útil más corta. Bien,
Continuamos entonces. Si os fijáis, el crecimiento de las bacterias, por ejemplo, en este caso, en los alimentos sería por unas actividades de agua superiores a 0,95. Sin embargo, por debajo de 0,87 únicamente podrían proliferar con mayor facilidad los mohos. Vamos con el último parámetro, factor intrínseco, que sería el pH. El pH también influye excesivamente en el crecimiento de los microorganismos y, de hecho, cuanto más ácido sea el alimento, más difícil será la proliferación de microorganismos. Vamos a ver también una tabla similar al caso anterior. Vemos cómo para las bacterias el pH de crecimiento es de 4,5 a 9 en ese rango, sin embargo su pH óptimo sería de 6,5 a 7,5. Tanto para levaduras como para mohos son capaces de proliferar a pHs más bajos, pero desde el punto de vista de seguridad alimentaria, debido a que 4,5 es el pH mínimo al que muchas bacterias o la mayor parte de bacterias patógenas proliferan, se puede considerar por debajo de ese pH 4,5 seguro desde el punto de vista sanitario. Pasamos entonces a los parámetros o los factores extrínsecos. El primero de ellos es el oxígeno. La presencia o ausencia de oxígeno, lógicamente, determina qué tipo de microorganismo va a poder sobrevivir en el alimento. Así, en general, la ausencia de oxígeno va a limitar la capacidad de proliferación de microorganismos, sobre todo aquellos que están relacionados directamente con enfermedades de transmisión alimentaria. Según la clasificación, teniendo en cuenta el parámetro del oxígeno, tendríamos microorganismos aerobios estrictos, son aquellos que únicamente pueden encontrarse en ambiente de oxígeno. Aerobios o anaerobios facultativos tienen la facilidad de poder desarrollarse o crecer tanto en ambiente con ausencia o con oxígeno. Y por último, los anaerobios estrictos. En este tipo de microorganismos la presencia de oxígeno resulta totalmente tóxica, aún en pequeñas concentraciones paralizaría su crecimiento. Bien, vamos con la temperatura. La temperatura resulta ser el factor ambiental de mayor influencia en la multiplicación de los microorganismos en los alimentos. Según la temperatura podemos decir o clasificar los microorganismos en psicrófilos, son aquellos microorganismos que pueden multiplicarse a bajas temperaturas, tienen un crecimiento lento y de hecho suelen predominar lo que son alimentos refrigerados, donde tienen una tasa o crecen a unas temperaturas próximas a 0 grados. Después tendríamos los microorganismos mesófilos, que ya tienen un crecimiento más rápido y su temperatura óptima de crecimiento además se encuentra a una temperatura más ambiente, entre 25 y 40 grados. De hecho, aquí es donde se encontrarían el mayor grupo de bacterias patógenas para el hombre. Por último, tendríamos los termófilos, que serían aquellos tipos de microorganismos que ya crecen a temperaturas bastante superiores, crecen con calor. Por ejemplo, su temperatura óptima de crecimiento sería entre 45 y 70 grados. De esta forma podemos concretar que los microorganismos tengan 3 tipos de temperaturas características. La primera de ellas sería una temperatura óptima de crecimiento, que sería aquella en la que habría una mayor proliferación microbiana respecto a un tipo de microorganismo en particular. Por otro lado, una temperatura mínima, por debajo de la cual cesaría su crecimiento, y una temperatura máxima por encima de la cual llegaría a provocarse la muerte bacteriana. Vamos a verlo en una gráfica. Como podéis comprobar, de forma habitual, aquellas bacterias patógenas que actúan pudiendo provocar algún tipo de trastorno en el consumidor a través de enfermedades de transmisión alimentaria, crecen de forma habitual en el rango entre 10 y 60 grados. Esto es lo que se denomina zona de peligro. Una vez
que tienes estos microorganismos por debajo, por ejemplo, una temperatura entre menor de 10 grados, 8 grados, etcétera, sería, como comentábamos antes, cómo provocaríamos el cese de ese desarrollo microbiano. Sin embargo, la única forma de eliminar las bacterias o eliminar los microorganismos en los alimentos sería con el calor. A temperaturas superiores a 65 o 70 grados sería como podríamos llegar a la muerte celular de este tipo de patógenos. No solo hay que tener en cuenta la temperatura, sino que dependiendo de la cantidad de microorganismos que tengamos en el alimento, tendremos que aplicar este tipo de procesos más o menos tiempo, y de ahí la influencia de tener en cuenta el tiempo junto a la temperatura. De hecho, cuando las condiciones de humedad y temperatura en un alimento son óptimas, se puede provocar un crecimiento, un desarrollo microbiano muy rápido, que sería la forma en la que pudiera llegar a desembocar en una enfermedad de transmisión alimentaria para el consumidor. Bien, vamos entonces con lo que sería la última parte, que son las sustancias inhibidoras. Estas sustancias, como comentábamos anteriormente, se pueden encontrar o en el propio alimento o añadidos a él, y su misión no es otra que inhibir el crecimiento causando la muerte. Dentro de este tipo de sustancias inhibidoras tendríamos varias categorías. La primera de ellas son los componentes naturales del propio alimento. En muchos alimentos ya existen de forma natural sustancias que provocan este tipo de situación, que inhiben el crecimiento bacteriano. Una de ellas sería, por ejemplo, aquellos alimentos ácidos, ya que las bacterias van a crecer fácilmente, pero sobre todo en alimentos poco ácidos. Aquellos alimentos que, por el contrario, tienen ácidos dificultan esta reproducción microbiana. Por otro lado, estaría el azúcar. Alimentos con altos contenidos en azúcar, como habíamos comentado anteriormente, tienen la capacidad de disminuir el agua, lo que es el contenido de agua disponible en el alimento. Otra categoría sería los componentes utilizados en la elaboración, como puede ser el caso de la sal, que origina también una disminución del agua disponible en las bacterias. Y por último, estarían aquellos componentes que se añaden de una forma artificial e intencionada en la tecnología alimentaria para provocar esta muerte bacteriana. Aquí estaría, por ejemplo, el caso de los conservantes, cuyo fin es el de prolongar la vida útil del alimento, y dentro de otros casos, pues los propios sorbatos, que se utilizan ya en casos específicos como bebidas refrescantes, repostería, pastelería, etc. Bien, con esto daríamos por finalizada la presentación. A partir de ahora podéis plantear aquellas preguntas que os hayan podido surgir a lo largo de la exposición. También podéis descargaros la presentación, así como el artículo del cual os recomiendo la lectura, y en un par de minutos volvemos para aquellas preguntas que podáis plantear.